Seguimos en Todas las Voces aquí por Montecarlo Televisión. Lo que nadie esperaba finalmente aconteció en ese ámbito. Se entendía por parte de mucha gente que la renuncia para Raúl Sendic era la salida, pero nadie consideraba. De hecho, sus propios compañeros fueron tomados por sorpresa con la decisión del vicepresidente. Pero eso corresponde al escenario. Hoy creo que deberíamos fijarnos un poco más en el auditorio, porque de lo que sucedió en el escenario todos tenemos detalles. Vale destacar el trabajo que en ese sentido hizo el servicio informativo de Montecarlo Televisión, las ediciones de Teledía y de Telenoche, pero eso que ustedes vieron a través de nuestros servicios informativos es lo que todos sabemos. Ahora, ¿qué sucede de aquí en más? Por eso hay un auditorio expectante, que integran ¿quiénes? Políticos, periodistas, medios, ciudadanos, gobernantes, inversores. El mundo también nos está mirando. Por eso me parece interesante hacer una precisión. Hoy estamos hablando ya más de lo que aconteció luego de la renuncia del vicepresidente Sendic. Por aquello del contexto, vaya este primer informe. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Y creo que se está anticipando a los problemas que sabe que se le vienen. La situación es grave desde el punto de vista político, es una situación inédita. Acá hay un compañero que se equivocó y asumió su error. Hoy no nos sentimos orgullosos del sonido que sale en nuestro país hacia el mundo. El Frente Amplio ya laudó este tema. Sin duda no fue lo mejor llegar a esta situación, ¿no? Yo no había hablado con Sendic de su renuncia y en las veces que hablé con él no me había planteado que iba a renunciar. Topolanque es vieja militante de partido. Va a asumir lo que le pida su organización y las circunstancias. Mirando, como decíamos, no tanto el escenario en el que acontecieron todos estos hechos, sino más bien en la platea, vamos a recibir a Gustavo López de Unidad Popular. Gustavo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Igualmente para nosotros, Jorge Pozzi del Frente Amplio, ¿cómo anda? Un gusto, ¿cómo le va? Gustavo López es de Unidad Popular, Pozzi del Nuevo Espacio, Frente Amplio, Alejo Unpiar del Partido Nacional. Alejo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Daniel, un gusto. Querría un título de cada uno de nuestros panelistas. Óscar Andrade. Bueno, a ver, una situación que es compleja, ¿no? Yo no sé si era tan inesperada, porque en realidad era una de las posibilidades, ¿no? Cada vez que se abría esta circunstancia, una de las posibilidades era que personalmente diera un paso al costado. Me parece que es un gesto que a Sendic lo enaltece. Inesperada por el lugar y la forma de pronto. Inesperado por los anuncios del propio Sendic en las últimas semanas. O sea, en las últimas semanas rumbo al plenario, en general había anunciado de que se mantenía hasta el último día, ¿no? Creo que en definitiva tomó la decisión para descomprimir y salvar de un problema al cuadro, ¿no? Y ese es un elemento que yo valoro. Mónica Botero. Tengo tres titulares, en todo caso después los vamos a desarrollar. Bueno, uno, se habló mucho de la institucionalidad y la posible, si la crisis era institucional o política. Me parece que la crisis institucional no da la impresión de que haya habido, en ningún momento me parece que se percibió que estaba en riesgo. No sé si fue el doctor Lacalle Pou que dijo que era la peor crisis institucional que enfrentábamos desde la vuelta a la democracia. Había que estar en la época en que se votó la ley de caducidad y todo aquello de la caja fuerte de Medina para darse cuenta de que esto no creo que revista la misma gravedad. Por otro lado, el segundo punto, hay muchos, ¿no? Elegí tres. El Frente parece haber hecho un sacrificio a cambio de que esto se resolviera, Sendic se fuera. Bueno, la PUS la dejamos ahí, no la vamos a sacar, no vamos a entrar en discusiones, el Tribunal de Conducta, todo lo demás, que la declaración que se había preparado, las cuentas que quedan pendientes, vamos a cerrarla. Faltó decir, no tenemos que tener los ojos en la nuca, volviendo al tema anterior, nos sacrificamos, cerramos la boca y apretamos los dientes a cambio de esta renuncia. El tercero, un tema de la comunicación, que es un tema en el que después quizá vamos a ahondar con alguno de los invitados, colegas. Por dos partes. Por el lado de la prensa, creo que se reafirmó que seguimos siendo los periodistas y los medios el sector más creíble de la sociedad uruguaya. Tenemos, según los últimos estudios, más de un 40% de credibilidad del público. Creo que eso se reafirmó porque todo esto surgió a partir de planteos que se vieron muy claros, que no tenían nada que ver con Atlanta,
sino que fue simplemente un grupo de periodistas profesionales que se apoyaron mutuamente y fueron buscando información. Pero hay otro aspecto de la comunicación que me parece que puede servir para mirar para adelante y quizás un tirón de orejas a toda la clase política. No se entendió que es necesario profesionalizar la comunicación institucional en las instituciones del gobierno y también en las organizaciones políticas. Bien, quiero ir con Ale Labraga. Antes les adelanto, este es un primer tramo y luego tendremos, por la multiplicidad de miradas que señalaba Mónica Botero, 3 calificadísimas y agudas percepciones de lo que está pasando. Por ejemplo, les paso a detallar que estará María Fernanda Boidi, que es doctora en ciencia política, porque hay algo de política interpelada, suponemos, en este momento. También Federico Irazábal es consultor en comunicación política, algo de lo que hablaba Mónica Botero, por aquello del timing también, de los tiempos en la comunicación, y Darío Klein, que es doctor en periodismo, tema también abordado por Mónica en sus titulares, corresponsal de CNN en Uruguay, o sea, los pies en nuestro país, los ojos en el mundo. Ale Labraga. Simplemente a manera de titular, el tema de analizar aquí con nuestros invitados y con el panel las fortalezas y debilidades, es decir, los sectores o las personalidades que se fortalecen y se debilitan ante esta situación surgida con la renuncia del hasta entonces vicepresidente Raúl Sendic. Y también, Daniel, un tema que ya hemos tratado y que yo lo quiero volver a traer porque es el tema de fondo, más allá del tema Sendic con nombre y apellido, es el tema de fondo respecto al manejo y a la ética en el manejo de los fondos públicos antes, ahora y en el futuro. Conrado. Tuve un pálpito que anuncié en el final del programa. Les dije que había decodificado los gestos, el lenguaje no verbal de Juan Castillo y de José Mujica. Tuve la sensación de que le habían soltado la mano. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió. Por lo cual, Raúl Sendic renunció a la vicepresidencia de la República y eso es bueno. Es bueno porque es la culminación de la desaparición de la función pública de un funcionario mentiroso, contumaz, que todavía después de, digamos, del episodio, que no ha hablado con nadie, volvió en ese día a no cumplir lo que dice, porque dijo que iba a aclarar todas las cosas y unos días antes dijo que se iba a quedar. Ninguna de las cosas lo hizo, con lo cual confirmó lo que todos pensamos. El resultado entonces es bueno. Lo que nos ha dado es la peor impresión de la fuerza política que nos gobierna y lo que es mucho peor, y esto lo digo como ciudadano, el presidente de la República hizo ayer un discurso penoso. Vamos a ver por qué razones. Jorge Pozzi, sobre esto último que declaraba Conrado y sobre todo aquel gesto que pidió el Nuevo Espacio, ¿se cumplió con la renuncia de Sendic? Sí, claro. Nosotros reclamábamos un gesto. Es decir, la renuncia de Sendic, además, hay una cosa que sí nos tomó de sorpresa el momento en que se dio. No nos tomó de sorpresa que debe ser la culminación de un proceso que nosotros estamos convencidos que terminaba en eso. El momento sí, no lo esperábamos en el transcurso del plenario del sábado pasado, pero que eso iba a suceder. ¿Y le fueron soltando la mano, Jorge? Bueno, a ver, yo creo que cuando se conoció públicamente el fallo, el lunes que se conoció el fallo, la cosa empezó a cambiar desde adentro del Frente Amplio. Y yo creo también que muchos grupos que ya habían alzado la voz con respecto a la posición que tenía que tomar Sendic, y que Sendic tomó nota de la resolución que tenía casi la seguridad de que se iba a votar ese día, que le hubiera dejado muy poco espacio político a Raúl para seguir adelante. Entonces yo creo que él entendió eso, decodificó eso y le sacó al Frente Amplio un problema encima. Qué bueno decirlo, el Frente Amplio tenía un problema encima, pero también tenía una institucionalidad interna que había fallado, una cosa que yo no encuentro en los anales del país. Una le cosa sacó a esa. Al Frente Amplio un problema de encima. Alejo Umpierres. Daniel, yo en esto siento congoja. Siento congoja por el vapuleo institucional que ha sufrido el sistema político en general. No me causa alegría ninguno este tipo de desenlace, no hay nada para festejar en todo esto. Yo creo que queda en cuestión todo el sistema político, porque la gente pasa con brocha gorda, dice son todos iguales, y es difícil después remontar esas cosas. Obviamente que todos los problemas que surgieron en torno de Sendic
por lo cual termina renunciando, son apenas la punta del iceberg. No nos engañemos, este no es el problema real. Las tarjetas corporativas es casi como cuando Al Capone fue preso por fraude fiscal, salvando las distancias temporales y los motivos. Digo, hay acá una colección de hechos que fueron los que desencadenaron esto que termina acá, que es la denuncia que se inició de la Comisión Investigadora, del trabajo del Partido Nacional, que termina en la denuncia penal, que eso va a seguir andando además. Eso es el real motivo. Nosotros, digamos, sentimos tranquilidad porque hay un desenlace que creo que es bueno para la institucionalidad. Sentimos que actuamos en correcto cuando hicimos, e incluso recordarán, porque es el episodio de las tarjetas corporativas, que en definitiva no es chico, son 3 autos 0 kilómetros, $35.000 más 530.000 pesos, y aparte había viáticos, o sea que no había excusas, pero venía el episodio del título previo, había tenido oportunidad de desandar el camino, no Alejo, lo hizo. No bien, lo hizo. La institucionalidad en su conjunto, ¿estuvo en duda, estuvo planteada en términos de debilidades, por ejemplo? Fue una crisis de partido, una crisis de gobierno que no llegó a ser crisis institucional porque no se dilató en el tiempo. Pero creo que el Frente no actuó bien. El Frente, recordemos que hasta último momento, incluso cuando salió las denuncias penales para ANCAP, el Frente Amplio dijo que no había elementos ninguno para esas denuncias y lo respaldó hasta último momento, e incluso el tan manido documento que era la declaración final tampoco, digamos, se terminaron votando sanciones. O sea que en definitiva termina en una cosa licuada. O sea que eso debería llamar un poco a la advertencia. Bien, Conrado mencionaba lo dicho por el presidente de la República ayer. Si la producción lo entiende pertinente, en algún momento me gustaría tener por lo menos algunos fragmentos de lo que decía el presidente Vázquez. Gustavo López. Un extraordinario dramaturgo alemán, de nombre Bertolt Brecht, decía: vivimos en tiempos de confusión organizada. Yo creo que el debate político tiene que ayudar a echar luz sobre esta confusión. Todo el periplo que culmina con la renuncia de Sendik se corresponde a la actitud de un individuo borracho de soberbia que se mimetizó con el modo de ser de la clase dominante, que termina en un uso irresponsable del dinero público, cometiendo acaso la conducta más aborrecible que se puede cometer en la acción política, que es la utilización del dinero público en provecho propio. La actitud de la fuerza política, yo no creo que haya una crisis institucional, sí es claro que hay una crisis política que pone al descubierto el grado de contradicción interna de la fuerza que gobierna. Las reacciones que sucedieron al plenario del sábado pasado son, a mi juicio, preocupantes, sobre todo la del presidente de la República. El presidente de la República podría haberse limitado a aceptar la renuncia y, en todo caso, si fuera del caso, agradecer los servicios prestados. Ensaya una defensa del vicepresidente, volviendo con este manido tema del bullying, del juicio mediático, etc. Y luego, sobre el final, dice que va a instruir al Parlamento y a las autoridades a regular el tema de las tarjetas corporativas. Pero aquí hay dos cosas que merecen ser tomadas en cuenta. En primer lugar, ¿por qué no aprovechamos para eliminar las tarjetas corporativas de una vez y para siempre? Si quien las posee reciben sueldos principescos y además tienen viáticos cuando viajan. Si le falta algún voto 50 para eliminar las tarjetas corporativas, la Unidad Popular lo tiene mañana. Pero además después dice, vamos a regular el uso de las tarjetas corporativas. ¿Qué cosa es la que hay que regular? No va a haber cosa en el planeta Tierra más fácil de controlar que una tarjeta de crédito. Usted recibe todos los meses un estado de cuenta donde le dice con exactitud y precisión dónde, cuándo y a qué hora compró. Entonces, yo digamos, sin ningún tipo de intromisión en la lógica de otra fuerza política, lo que quiero decir es que este tipo de juicios subestiman la inteligencia de quien los recibe. Del mismo modo que cuando el presidente, el juicio, digamos, el dictamen del Tribunal de Conducta Política, dictamen que hay que decir sólido en su fundamento, lapidario en su conclusión y en sus consideraciones casi que ridiculizante, ¿no? Cuando dice, yo no me acuerdo dónde compré, no sé qué pasó, yo no sé cuántos colchones compra un individuo en su vida. Ahora, es probable que todos nosotros nos acordemos con precisión dónde y cuándo lo compramos, ¿verdad? Bueno, ese tipo de respuestas dan cuenta de un grado de irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública, que yo quiero decir a cuenta de una ulterior intervención, que no puede ser tampoco explicado a partir de la conducta individual desviada de una sola persona, sino que aquí hay fallas en los controles, aquí hay un modo de gestionar el Estado muy particular. Acá hay un modo de gestionar el Estado. Este es apenas la punta de una madeja mucho más entramada. Sin ninguna duda. Oscar. Sí, nosotros me parece que, a ver, este tema nos deja un costado que está bueno, que es decir, cómo reafirmamos las cuestiones de la ética, ¿no? Ahora, lo que ha tenido el caso de Sendik, probablemente por ser el vicepresidente de la República, es más difusión, ¿no? Ahora, a ver,
En el 2005 empezaron los juicios por la OCE. 14 procesados con prisión. 14, ¿no? Se pidió el desafuero de Amaro y de Casas. Los partidos tradicionales votaron en contra del desafuero. Pasaron los 5 años, Amaro perdió la banca y terminó procesado Amaro. Y se siguió pidiendo desafuero, la justicia, no el Frente Amplio, pidiendo el desafuero de Alberto Casas, que terminó, como pasaron los 10 años, no exonerado porque no cometió el delito. El fallo de la justicia dice, este hombre cometió el delito, pero como se amparó a los fueros y pasaron los 10 años, prescribió el delito. Pero el delito de fraude y de abuso de funciones, no lo cometió. No lo pudimos procesar porque pasaron los 10 años. Lo que digo es, cuando hablamos de la ética, yo he escuchado a todo el mundo, no nos hacemos una autocrítica de cuando generamos condiciones de ese tipo. Mismo caso en el de Masulo. Castaing Debat, llegó a decir públicamente, no podemos decir, Castaing Debat, intendente después de Flores, ¿no?, que si se roba poco está bien, cuando después de haber sido procesado por fraude, el Partido Nacional lo habilita a usar el lema para las elecciones, por fraude, ¿no? Entonces lo que digo es, discutamos el tema de Sendic, la tarjeta corporativa, abuso o no abuso, o sobre todo con la tarjeta corporativa no haber rendido, que eso es lo que fundamentalmente el tribunal le señala. Usted no rindió cuentas del reglamento que él mismo aprobó y por lo tanto no puede comprobar si lo que gastó tenía que ver con la... Ahora, miremos toda la discusión de la ética, simplemente, ¿no?, por un tema partidario, Óscar, a cuenta de hablarlo más adelante, si te parece, lo que también se entiende, más allá de tus apreciaciones, es que el Tribunal de Conducta Política emite un informe y que Sendic, con su decisión, lo que hace es frenar una sanción. O sea, detener una hemorragia que podría ser complicada. Yo creo que la sanción más grande es la renuncia. Eso es lo que tú piensas. Mi opinión, como estaba la circunstancia, ¿qué se iba a hacer con Sendic? Inhabilitarlo para cargos comunes, no poder participar en la agrupación de gobierno. La renuncia a la vicepresidencia, la renuncia es la principal sanción. Me parece que es la principal sanción. Creo que lo entiende la gente. Sí. A ver, Mónica. Yo le pido a la gente en su casa que escuche lo que dijo ayer el presidente de la República. Quiero expresar públicamente que Raúl Sendic ha cumplido a cabalidad, con seriedad y con responsabilidad las funciones que le han sido encomendadas. Entonces yo digo, me quedé al helado y hay un tuit mío que dice algo así como pintoresquísimas declaraciones del presidente, pero después que me puse a pensar, esto no era pintoresco, esto era dramático. Fíjense, Cabal es excelente en su clase. Cabal es completo, exacto y perfecto. Serio es severo en el semblante. Y responsable es quien pone cuidado y atención en lo que hace. No le aplica ni una sola de las características y el presidente de la República decide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted, que es un ciudadano como yo, el presidente es suyo y es mío. En el caso suyo no lo sé, en el mío, a mi pesar, nos trata como tontos, para decirlo menos. O como algún periodista de una radio en la que participa en la mañana dijo, somos gente grande para que nos digan estas cosas. Estaba invitado Daniel Figares, no pudo hoy, seguramente estará el próximo jueves. Mónica. No, quería comentar lo que decía Óscar. Yo creo que estoy completamente de acuerdo y creo que hablo en nombre de por lo menos la mayoría de mis colegas. A veces el comentario que tú hacías sobre lo de Amaro y sobre lo de Masulo, estoy totalmente de acuerdo. Me parece me parece muy bien que se investigue eso y me parece muy bien que se destaque y debería ser un mecanismo automático. Se pide el desafuero y el desafuero se otorga casi que por defecto cuando la justicia lo pide. En eso me parece que puede ser parte del juego partidario de, bueno, no destaco lo de Amaro porque es menos importante lo de OCE o es más importante lo de Masulo porque el otro era el vicepresidente. En todos los casos me parece que está muy bien y está mal que no le den el desafuero, sea del partido que sea. Me dejaba una cosa chica, Daniel. Mirá lo que dice el juez. Resulta claro que el aporte de Casas, amén a otras participaciones complicadas en un esquema de corrupción extendida, ha sido decisivo y determinante para que las maniobras se hubieran podido llevar adelante con las características que singularizan durante un tan prolongado periodo de tiempo. A pesar de esto, el Partido Nacional definió mantenerlo fuera. Entonces, cuando hablamos de la corrupción y la ética, hablemos de todo. La tarjeta corporativa, mal. Pero hagámonos cargo de esto. Conrado no contestó. Yo no tengo nada que ver. Yo esperaba que contestara, pero hay que hacerse cargo, ¿no? No. ¿Cómo voy a tener que hacerme cargo?
O por lo menos con criticar. He criticado todos los corruptos que se han cruzado a lo largo de mi vida en la actividad pública y privada, como para tener que bancar a unos que estuvieron haciendo desaguisados de niños de escuela al lado de Raulito Sendic. Ale. Una vez dado el paso al costado por parte de Raúl Sendic, ahora sabemos ya que Lucía Topolansky va a ocupar la vicepresidencia. Y quería preguntarle a Gustavo, porque el otro día leí una entrevista en la que participaste donde decías, querían el poder y el poder los tomó a ellos, ¿no? ¿Te parece que Mujica toma mucho más poder? Porque en un momento, hace no tanto tiempo, Mujica dijo que iba a dar un paso al costado hasta en su banca, ¿no? Sin embargo, ahora la percepción es como que toma mucho más fuerza, pasa a ser un gran articulador dentro del Frente Amplio, ni que hablar su esposa Lucía Topolansky, que además es una gran negociadora en el materia legislativa, ¿no? ¿Cómo lo ves? En el medio de esta crisis política, en efecto, Mujica adquiere un protagonismo inusual, ¿no? Y se autoproclama salvador de la situación, ¿no? Dice, me vienen a buscar porque sin mí esto no... Incluso cuestiona duramente a Miranda, ¿no? Dice, se precisaba un jefe para resolver esta situación, Miranda no está a la altura. Creo que eso expresa la contradicción. Y luego le devuelve la pelota diciendo, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas hace 30 años que no se rinden cuentas. Es decir, todo mentira. No sé, pero da cuenta en efecto del grado de crisis que está ahí planteada, ¿no? A mí no me parece que aquí haya que establecer una competencia de grado de corrupción. Lo que hay que hacer es abordar el problema que está en discusión. Y el problema que está en discusión es qué se hace con el dinero público, cómo se gestiona el Estado, sobre todo de quién viene la tradición de izquierda. Para nosotros eso no es cualquier cosa. Sí, yo puedo decir categóricamente que desde mi matriz ideológica, capitalismo y corrupción son un todo indivisible. Ahora, distinto es cuando lo comete uno de los nuestros. Distinto es cuando alguien, a nombre de la izquierda, hace este tipo de cosas. Y peor aún, y culmino con esto, es el modo en que lo explican. Porque acá se explicó por el bullying, se explicó por qué fue el plan Atlanta que le inyectó a Sendic una compulsión por el consumo suntuario. Fue el plan Atlanta que le dijo que para ir del Prado al Palacio Legislativo tenía que comprar un Audi. O es un modo de ser, de concebir la vida, de mimetizarse con el poder. Diputado Pozzi. A ver, Sendic renunció. Ya está. El país está tranquilo, yo no veo ningún problema en el país después de la renuncia de Sendic. Mañana le vamos a votar la renuncia y Lucía Topolansky va a ser ungida como vicepresidenta. Y el país sigue funcionando sin no hay crisis de nada acá. Perdón, Pozzi, pero eso es a nivel institucional. Y nosotros no estamos yendo por el poder. A nosotros la gente en las urnas nos dio el gobierno 3 veces, con mayoría parlamentaria. En las urnas, legítimamente. Entonces acá hay que relativizar los términos, porque si no decimos cosas que podemos decir cualquier cosa acá. No. En primer lugar, acá no hay ninguna crisis. En segundo lugar, este problema fue resuelto, horrible problema. Ojalá nunca hubiera pasado. Ojalá no estuviéramos hablando de esto. Sendic erró. Ahora, fue el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, de nuestra propia fuerza política, el que fue el más severo con Sendic y no llegó a esto. Si ponen en la pantalla, entonces, si ponen, perdón, si ustedes ponen en la pantalla, y después de eso Sendic renunció, cosa de la que no todos pueden enorgullecerse y que debería ser destacado. Y acá no hay ninguna crisis. Ni acá no hay ningún apoderarse del poder. Sí, ahora Jorge, lo que hay, si ponen ahí en la pantalla, no hay ninguna crisis, se lo van a cuestionar. Si en esa pantalla aparece la frase de Jorge Pozzi, diputado del Nuevo Espacio, del Frente Amplio, diciendo, acá no hay ninguna crisis, le van a decir, Jorge, ¿cómo no va a haber ninguna crisis en estas circunstancias? ¿Usted vio el valor del dólar hoy? En lo que se mide la crisis. No. ¿Vio el valor del dólar? ¿Usted vio una crisis bancaria a raíz de esto? No, pero no. ¿Usted vio los capitales que huyen? En eso se miden las crisis. Hay que separar. No. En eso se miden las crisis. No, crisis partidarias. Mañana de mañana va a haber un nuevo vicepresidente. Y el país va a seguir andando, vamos a votar leyes, todo el mundo va a ir al Parlamento sin problema ninguno, como hasta ayer. Como hasta la semana pasada y como hasta hace un mes atrás. Bueno, entonces no pongamos acá como que parece que viene un mundo abajo. Y Sendic renunció. Sí. Permiso, ¿Qué más Jorge. quieren que hagamos con Sendic? ¿Que le pedimos 2 tiros? Permiso, Jorge. ¿Qué decías, Mónica? No, ¿Pero quieren 2 tiros para Sendic? Porque ya renunció. A nivel humano ya no daba para darle más. Pero ya renunció. Está todo bien, pero le falta decir vamos a guardar las formas y el respeto, Jorge. Gracias. Sí. Le falta decir que no tenemos que tener los ojos en la nuca una fuerza política que siempre reclamó verdad y justicia. Acá en este caso no es comparable con aquel planteo, pero sí es notorio que quedó un montón de heridas internas, hay un montón de cosas en una fuerza política que proclama la unidad y la fraternidad como forma de relacionarse, quedó muy herida, ¿no? ¿Qué decía Gustavo? No debe haber
lugar en el planeta Tierra que la renuncia a un vicepresidente no genere algún grado de crisis política interna. Eso parece evidente a todas luces, ¿no? Si uno además ve el modo en que se están relacionando la interna del Frente Amplio, la crisis adquiere una envergadura casi que sin precedentes. Yo lo que sí coincido con Pozzi es que esto no puede ocultar la discusión de los grandes temas del país. Digamos, la situación de Sendik no puede ser la cortina de humo para no discutir los 47.000 puestos de trabajo perdidos en el último año, ni el $1.200.000 en bonos que emitió el gobierno para deuda, ni la situación de la industria, es decir, eso es lo que hay que discutir en el fondo. Ni el déficit de 80.000 viviendas, ni el 250.000 de uruguayos que viven en asentamientos irregulares, ni el crecimiento del hacinamiento. Esos son los grandes temas que hay que discutir, para los cuales no hay respuesta. Hoy recordaban, brevemente, el padre de Raúl Sendik, que Dios lo tenga en la gloria y que nunca se enlode su apellido, cuando a finales de la década del 60 organizaba trabajadores rurales en el norte del país, proponía expropiar un latifundio de una familia Silva y Rosa que tenía 30.000 hectáreas. Hoy, 12 años después del gobierno del Frente Amplio, se produce el peor proceso de transgenización de la tierra que conoció la historia de este país. Entre UPM y Monte de Plata tienen 500.000 hectáreas. Es decir, que Silva y Rosa, aquel que se quería expropiar, tenía algo así como un almácigo en relación a lo que hoy tienen las multinacionales. Decía el señor diputado Jorge Pozzi que esto no es una crisis que pueda medirse como crisis país en atención a lo que representa el valor del dólar hoy, lo que dicen los mercados, lo que dicen además los propios analistas políticos que han advertido que acá las instituciones funcionaron. Ahora bien, hay una crisis del partido de gobierno, que no significa que sea una crisis de gobierno. Y va más allá, de acuerdo también a algunos observadores, va al sistema político, lo decía Alejo Gutiérrez hoy. Esto deja interpelado al sistema en su conjunto. Sí. Eso, ¿Y qué hace la oposición? Nosotros tenemos una preocupación, que sí, lo decimos, en general, que es el desencanto. Ajá. En este caso, el desencanto de la masa electoral frente amplista, porque no hay que confundir ni las dirigencias con los votantes. ¿Pero no les viene bien a ustedes este desencanto, Alejo, desde el Partido Nacional? Yo creo que el desencanto, los desencantos pueden ser volubles y variables y cambiar de tiempo en tiempo. Lo problemático es el desencanto global con el sistema. Y cuando se dice que golpea esta crisis al partido de gobierno, no golpea al partido, golpea al gobierno y golpea su accionar. Tenemos un gobierno que está enredado en su interna, que mira introspectivamente su ombligo y no está viendo el país. Esto es un gobierno a la deriva. Yo escribí una columna que se llama así en el semanario Crónica hace días atrás, A la deriva, donde hago un resumen detallado de lo que es la situación nacional. El gobierno está apostando todo al piñazo Salvador como un boxeador grogui arriba de un cuadrilátero, esperando UPM. ¿Ah? Y si el piñazo Salvador es UPM. UPM. Y después poca cosa más. No hay propuesta, está agotado políticamente el frente, Oscar, y no hay capacidad de reacción. Y mientras tanto hemos perdido 12.000 productores rurales de menos de 100 hectáreas, perdimos la mitad de la flota pesquera, perdimos 4.000 granjeros, perdimos el 14% de los lecheros, perdimos 50 bodegas. Esto en los últimos años, y en el medio de la plétora de precios. Sí, ese es el verdadero diagnóstico que preocupa. Lo primero es que Sendik renunció, ¿no? Y nosotros tenemos una historia bastante larga de dirigentes políticos cuestionados por la justicia, con pedido de desafuero y que no renunciaron. La semana pasada nos estábamos haciendo la pregunta acá de por qué no renunciaba Sendik. Y una de las preguntas que nos hacíamos de por qué no renunciaba Sendik era, bueno, se quieran parar en los fueros a los efectos del juicio penal que tiene con ANCAP. Entonces, no podemos la semana pasada hacernos esa pregunta de si uno de los motivos que tenía Sendik era ampararse en los fueros, podía haberse amparado. Alcanzaba con salir sancionado del plenario del Frente Amplio. Las sanciones que más o menos estaban acordadas tenían que ver con no presentarse. Podía seguir de largo y seguir en la vicepresidencia de la República. Entonces, tuvo una decisión. Yo creo que la decisión lo enaltece, porque en realidad tuvimos una cantidad de dirigentes políticos en situaciones similares que no tomaron la decisión de renunciar. Ahora parece que la decisión de renunciar no tiene ningún valor. Yo creo que sí tiene un valor la decisión de renunciar hacia adentro, hacia la fuerza política y también hacia afuera. Después, que Sendik cometió errores, todo el mundo sabe. Que tuvo un manejo en general de la defensa de los errores muy malo públicamente, todo el mundo sabe. Ahora, seguir insistiendo con ese tema ahora me parece que no conduce a nada. Sí al otro tema.
Porque en realidad es cierto que precisamos controles en todos los niveles a los efectos de dar más transparencia. Pero el diputado Umpierre se estaba refiriendo a otros asuntos más allá de la renuncia. Precisamente del mismo modo que Gustavo López decía, bueno, claro, pasó esto, ahora hay que pensar en otras cuestiones que merecen la urgencia, por ejemplo, la del discusión sistema... acá con rendición de cuentas para poder profundizar, decir cómo en medio de la crisis económica y social que se vive en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica a partir de la caída del precio de los commodities, ¿cuáles son las salidas? Porque yo le preguntaría a Umpierre, ¿la salida es la reforma laboral brasilera? ¿La salida es con las medidas que está aplicando Macri en la Argentina? Sí, la señor. salida, yo sé que piensa que sí, ¿no? Por Si supuesto. la semana pasada estaba pidiendo 100.000 funcionarios públicos menos como parte del programa y vender Antel, UTE, ANCAP, ¿no? Exacto, yo exacto. tengo claro cuál es la discusión. Exactamente. Entonces, tenemos un debate en ese sentido. Ahora, ¿Cuál es la ahora salida? ahora Porque si tengo todo un es lo seguidor mismo, que me escucha. Tendría, sí, aparte gente que lo aplaudió en las redes, yo lo hice famoso a Conrado con esa propuesta de arrancar haciendo desaparecer 100.000, ¿no? O sea, esa es una discusión que tenemos que dar, ¿no? Y O la sea, daremos. ¿por qué lado Y la salimos? daremos. Salimos liquidando los consejos salarios, salimos con menos organización, porque eso es lo que está planteado de fondo también, ¿no? Alejo. Se sale ¿Te con- escuchó se el sale- programa? el grave problema que tiene el Frente es de gestión. Se fagocitó al Estado. El partido político fue fagocitado por el Estado o el Estado se fagocitó al Frente. Pensemos en esta cifra, porque a veces hablamos de 65.000 funcionarios públicos en los últimos años, de incremento. No hablemos de las distintas áreas, 65.000, pero no son 65.000 de incremento, son más de 200.000 designaciones en 10 años, porque simultáneamente en ese periodo se iban jubilando, muriendo o renunciando 15 a 18.000 personas por año. O sea, tenemos 270.000 designaciones. Y la segunda, lo que se requiere es austeridad y la gestión. segunda es la de Río Negro Y del hay 2000 al 2010 hay con que- 50. no, el déficit global de este país, que es 2.000 millones de dólares, digo lo porque generan hay las que tener coherencia intendencias con el en planteo un de- 0,1%. hay que El tener coherencia con el planteo 99,5% de del qué hacer déficit con de los este país funcionarios en el lugar es donde producto gobernás, ¿no? del descarrío en el gasto que tiene el gasto público. Que Eso, aparte, eso es que aparte- eso es educación, salud y seguridad. no es Sí, educación y de salud. Es tuvimos acomodo, este debate- es curro tuvimos y es este debate con compañerismo. Heber hace Son 2 semanas colecciones atrás. de ONG Por colgadas de la teta al Estado que tienen, Gracias, Alejo, por suerte, sí. hermosos contratos que les ha permitido sobrevivir. Porque no son organizaciones no gubernamentales, son gubernamentales, solamente viven únicamente a través de su vinculación con el gobierno. Por suerte, en el medio de este proceso de Sendí, logramos aprobar sin mayoría parlamentaria la rendición de cuentas. Y con la oposición política retirando su propuesta y votando la nuestra. Por suerte. Es decir, fue una cuestión política importantísima para el país. Que todos nos habíamos podido poner de acuerdo en un texto, ¿verdad? A pesar de que el Frente Amplio no tenía mayoría parlamentaria. Y la aprobamos. Entonces, Se aprobó en un acto de responsabilidad, porque lo peor que podía pasar era dejar al país sin presupuesto. ¿Se puede hablar? Nada más que eso. Porque porque ustedes no votaron la rendición de cuentas en general. No, en general no. No la pero votaron votamos porque articulado. esperaban que votaran otros. Ustedes no votaron. Entonces, yo lo que digo es, el Frente Amplio construyó mayorías. Puede gobernar con mayorías y puede gobernar sin mayoría. Lo ha logrado. Lo mostramos. Y ahora se va a aprobar el lunes en total la rendición de cuentas. O sea, eso todo mientras se procesaba lo de Sendique, que en ese momento todavía se estaba en pleno auge. Entonces, quiere decir, acá no hay ninguna deriva, ni ningún gobierno a la deriva, y si quieren hablar de números, hablamos de números, cómo bajó la pobreza, cómo bajó la indigencia, podemos hablar de, pero no es el punto de hoy, porque el punto de hoy es Sendic. El punto de hoy es el que está planteado, por ejemplo, en la encuesta de Twitter. A ver, Ale. Exactamente, bueno, les vamos a contar a ustedes, si todavía no se engancharon a través de nuestro Twitter, que es @todalasvoces4, que la pregunta es puntualmente, ¿usted cree que Raúl Sendic hizo bien en renunciar? Y hasta el momento, porque sigue funcionando, los resultados son 85% dice que sí, que hizo bien en renunciar, y el 15% dice que no, sobre más de 1000 votos que hemos recibido hasta ahora, pero pueden seguir participando. Bien, vamos a ir a la calle a ver qué dice la gente, que también con el micrófono de todas las voces aportó la suya. A ver. Sendic, la renuncia y la opinión de la gente. Yo creo que no es ni de la oposición ni de la prensa. Creo que el pueblo uruguayo ya está cansado de que le tomen el pelo, que le mientan. Bueno, fue un poquito de todo. Me da lástima de él, porque parece un tipo macanudo, pero metió la pata y la mano en la lata. Y pienso yo, no estaba ahí, pero que el presidente le ha dicho, renunciar para evitar daños peores. Porque ella renunció y quedó ahí, aunque le queda lo de ANCAP para tratar todavía.
pero hizo bien en renunciar. Fue presión en realidad de la oposición, de la prensa, pero sobre todo creo que el peso va en la conciencia de él. Por presión fue seguro, ¿no? Pero no confundamos presión con influencia. Sería por cargo de conciencia de él que renunció, supongo. Un conjunto de muchas cosas. Tendría que haber sido una renuncia moral y ética, o sea, tendría que haber renunciado él mismo por propia convicción. Pero sí que es verdad que también influyó un poco toda la población a la hora de que sucediera eso. Sí. Yo creo que fue porque lo iban a sancionar en el plenario. La última opinión, yo creo que fue porque lo iban a sancionar en el plenario. Es absolutamente improbable hacer un ejercicio ahora de prospectiva señalando cuánta responsabilidad puede tener el caso Sendik en un resultado electoral futuro. Pero, ¿incide o no? ¿Por qué? Y veremos. Mire, yo no sé, por ejemplo, cuando se dio todo el tema 2000, en la última elección anterior, cuando se dio todo el tema Pruna, todo el mundo pensó que iba a incidir y que prácticamente estábamos fritos. Ganamos de vuelta con mayoría parlamentaria. Y bueno, entonces ¿qué va a pasar ahora de aquí a 2 años y medio? Yo no lo sé. Yo no soy futurólogo. Vamos a trabajar incansablemente para volver a ganar las elecciones. De eso no le quepa nada más. Y en unidad. Porque todos estos clamores que se están dando de crisis interna... ¿Y con Sendik dónde? No sé dónde va a estar Sendik. Yo no sé dónde va a estar Sendik. Yo le puedo decir que nosotros vamos a seguir desde... ¿Pero lo van a acompañar, por ejemplo, en este proceso a un compañero? Como compañeros, son todos compañeros. Yo acompaño a todo el mundo, no hay problema ninguno. Sí. Pero él tendrá que seguir su vida y verá cómo la hace. Yo no lo sé. El sábado que viene él va a hacer un acto político. ¿Debe estar habilitado para participar de las elecciones, por ejemplo? Pero si no inhabilita ninguna norma que tenga el país. No, lo podría haber inhabilitado el Congreso del Frente Amplio, el plenario. Pero ¿a qué inhabilitaba el plenario? La declaración del plenario inhabilitaba a los cargos comunes. Sí. ¿Qué eran? Presidente y vice. ¿Vice no podía ser? O sea que puede presentarse Raúl Sendik. Puede presentarse y es más. Si en este país democrático la ciudadanía lo avala, y va a ser candidato y va a ser electo. Alejo. Y si tiene los votos, ¿quién se terminó? Esa es la tumba de los cracks. Ajá. Alejo decía esto del sistema interpelado y de los partidos que están necesitados de revisar algunos de sus procedimientos. Óscar Andrade mencionaba algunos casos que salpican también al Partido Nacional. ¿Cómo se opera de aquí en más para que la gente vuelva a creer en el sistema político, para que no haya esa brocha gorda que usted mencionaba diciendo son todos iguales? Nosotros estuvimos hoy charlando incluso de estos temas con compañeros de la bancada y hay compañeros que están trabajando en la posibilidad de conformar, que lo tenemos a debate, un borrador de un proyecto para la creación de una comisión de ética parlamentaria. Que bueno, es una manera de hacer un mecanismo regulador. Yo creo que también tenemos que hacernos cargo. Por supuesto que todos los compañeros tenemos distintas visiones muchas veces, porque claro, a veces, porque hagamos como pasa creo que en todos los gremios o en todos los lugares, la mayoría cumplen la regla de no ser ni corruptos ni hacer irregularidades, pero generalmente el tenor de los que lo hacen terminan salpicando a todo el resto. Y ese es un tema, bueno, que naturalmente aquellos que se sienten en una posición de honestidad se sienten, entre comillas, interpelados y acusados permanentemente sin tener esa situación. Yo podría asumirlo de igual manera. Lo que pasa es que soy un recién venido a la política, es mi primera legislatura, vengo de la vida privada, entonces puedo entender los dos cariz de las cuestiones. Los dos cariz. Pero creo que es buena cosa que tiremos nosotros una base para apostar en esto. Está muy bien. Se entiende muchas veces que Asamblea Popular se autoproclama como aquella reserva de la ética y de la moral en la izquierda. No, francamente, en todas las fuerzas políticas en Uruguay hay enormes ejemplos éticos. La izquierda, sobre todo, viene una tradición de austeridad, de compromiso republicano. Todo el mundo recuerda a Erro viniendo al Palacio Legislativo en tren. A nosotros nos tocó el privilegio de militar la última etapa de su vida con el doctor Helio Sartú, quien además encabezó las listas al Senado de la Asamblea Popular en nuestra primera comparecencia electoral. Un hombre que fue diputado, senador, grado 5 en la Universidad de la República, consagró su vida al derecho laboral. Al término de su vida, su patrimonio era un apartamento en Malvina y un Fiat Uno. Yo lo vi 10 años con el mismo sobre todo. ¿Sí? Esos eran los ejemplos que a nosotros nos ilustraban la ética
del campo popular. No confundamos el pobrismo. Pobrismo también, yo no estoy haciendo ningún culto a la... Puedes tener ingresos y puedes tener una vida buena. A ver, un Pierre. Yo digo que acorde. Nosotros nos referenciábamos con aquel hombre que corría la suerte de su pueblo. No me referencio en el estilo de vida de Sendik. No me referencio en la desviación de aquellos principios fundacionales, identitarios del campo popular, que por cierto persisten en el Frente y en el resto de los partidos. Nosotros lo que decimos que este episodio, para hacer un ejemplo muy gráfico, poco académico pero muy gráfico, no se puede bailar un malambo alrededor del Pozo Negro y pretender salir pulcro e impoluto. No se puede. Esto salpica necesariamente al conjunto de quienes sostuvieron la responsabilidad de Sendik hasta último momento. Sendik no puede cometer el conjunto de irregularidades y horrores que comete en su gestión en ausencia de los controles, por ejemplo, del episodio de ANCAP, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, del propio directorio, del cual él tenía una responsabilidad mayúscula porque era su presidente, pero no único. Entonces, acá hay un conjunto de elementos que no culminan con la renuncia de Sendik, que puede sin duda tener un valor ético. Bueno, me voy. Ahora, está claro que lo renunciaron, ¿no? Sí, que lo pusieron frente a una situación en donde no tenía alternativa. Ajá, querías hacer un apunte, Dos cosas, Mónica. una particular y una general. A La ver. particular respecto a lo que decía López, sí, está el caso, esos casos inspiradores yo creo que tienen más que ver con una tradición uruguaya que con una tradición de la izquierda, aunque la izquierda lo reivindicó como un valor muy fuerte. El caso del doctor Hugo Batalla es más que claro, ¿no? Murió prácticamente en la pobreza y Todos los además partidos, expulsado de su barrio de toda la vida por la intolerancia de sus ex compañeros. Segundo, el caso de Alejandro Achugarri, que fue el más comentado en los últimos tiempos a raíz de su fallecimiento, que sus hijos decidieron exponer el auto que usaba desde la crisis del 2002 hasta hoy, porque él no creía que fuera necesario hacer alarde de eso, de esa modestia. Eso primero. Segundo, un comentario general. Yo creo que quizá se ha sido más duro en el caso de Sendik que con estos casos que Oscar reseñaba. Creo que hay que ser duro con todos y que está mal no destacar en todos los casos. Pero en este caso, primero por la investidura, pero muy particularmente porque estamos hablando de una fuerza política que llegó al poder diciendo nosotros vamos a cambiar la política, nosotros sí vamos a ser limpios y ordenados con los fondos públicos y con nuestra forma de proceder y vamos a cambiar lo que hicieron aquellos. Entonces, claro, siempre la lupa se va a poner mucho más en esto que en aquello, más allá de que no está bien no ponerla a lo otro. Yo con dos diferencias, ¿no? O sea, en el caso de Sendik hay temas que están en la justicia. Una cosa es la mala gestión, es decir, tuviste problemas de gestión en la forma en la que te endeudaste. O tuviste problemas de gestión de todo el directorio unánime en la decisión de las inversiones y eran todas juntas. De todo el directorio unánime, integrado también por la oposición a la hora de resolver las oposiciones. Pero una contratación por casi 17 millones de dólares anuales por teléfono para que compre camiones en una empresa inexistente, eso no es una resolución de directorio, eso es corrupción. Si me dejás terminar, corrupción define la justicia. Ahora, cuando la justicia define corrupción, como en el caso de Masulo, o cuando la justicia define corrupción, como en el caso de Casas, uno pues decimos, se te escapó uno en el cuadro, ¿no? Se te escapó uno en el cuadro y pasa a ser un problema de uno que se escapa. Ahora, cuando el partido que representa define respaldarlo, ya no es un problema del que se escapa. Entonces no vale hacerse el distraído. Porque uno va a decir, mira, tenía uno en el cuadro que se me escapó. Ahora, cuando todo el partido decide defenderlo en los fueros, o cuando todo el partido después decide prestar el lema para que se presente a las elecciones, a pesar de tener en el Tribunal de Apelaciones probado fraude, ya no es un problema del que se me escapó descarriado, ¿no? Bien, entonces, pide la palabra... la diferencia entre un individuo... Pide la palabra Conrado, tengo que hacer una pausa, tengo múltiples miradas luego de ella, aquí en Todas las Voces. Conrado, ¿qué querías decir? Muy breve. Brevísimo, a ver. Hay un comentarista argentino, un economista y gran periodista, Garré, que hoy escribe en El Observador y dice, en este episodio no triunfó la República, triunfó el partido. ¿Y qué está explicándonos? Y tiene mucha razón Dardo Garré. La razón por la cual Raúl Sendik recibió las presiones que lo llevaron a esa insólitamente presentada renuncia que incluía llevar su patrimonio y qué sé yo, era estrictamente la cantidad de gente de su partido, las cabezas más visibles, que le dijeron, nos llevás al matadero electoral, no hay otra consideración. Nadie le dijo, es seguro que nadie le dijo. Es más,
Si hubieran querido hacer un gesto de naturaleza ética política, la primer herramienta que tenían era el magnífico dictamen de su Tribunal de Conducta Política, porque ahí sí se hablaba de cosas inadmisibles y nadie dijo de eso. Del que se ha hablado poco, ¿no? Porque en realidad ha tenido poca difusión, pero lo cierto es que la declaración jurada que presenta Sendic al segundo es menor que cuando ingresó de vicepresidente. O sea que se empobreció, no pero nos hizo pelota a todos. No es menor, lo que digo es, Sendic entra a la vicepresidencia y sale de la vicepresidencia con un patrimonio menor que el que entró. Eso es un dato objetivo, ¿no? Salvo que alguno me demuestre mañana que hay algo en la declaración jurada que no está, ¿no? Bien, me voy a una pausa. Un consejo, Ale, por favor. Sí, les cuento que ya llega la primavera, atención, y Montecable tiene una promo ideal para dejar a todos contentos en casa. Fútbol uruguayo, los partidos de la Celeste y de las mejores ligas del mundo en alta definición. Y además tenés acceso a los contenidos Click and Play, la plataforma exclusiva de Montecable para ver cuando quieras a través de tu deco. Y eso no es todo, porque con esta promo te llevas 12 meses de Más Living América. ¿Te lo vas a perder? Pedilo ahora al 2909-0000 o en www.montecable.com. Bueno, impresionante los comentarios en nuestras redes sociales. Voy a hacer una brevísima pausa. Les recuerdo que tendremos miradas muy calificadas y diversas para nuestro próximo tramo. Estarían María Fernanda Boidi, que es doctora en ciencia política. Decíamos que la política en alguna forma quedó reflejado también aquí, está interpelada. Federico Irazábal es consultor en comunicación política y Darío Klein es doctor en periodismo, pero además, lo que decíamos, tienen los pies en Uruguay, la mirada en el mundo. Con ellos volvemos luego de la pausa a Todas las Voces. Seguimos adelante con Todas las Voces. Créannos que no es un gesto de arrogancia, pero este es otro programa de colección. Y lo decimos porque lo sentimos así. Muchas veces cuando comienza el cruce de opiniones, como les he dicho, querría estar del otro lado, mirando con atención sin perderme detalle. Este es el caso, este segundo tramo de Todas las Voces, para que presten atención a cada una de las manifestaciones que en este caso serán de María Fernanda Boidi, es doctora en ciencia política. María Fernanda, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Está Federico Irazábal con nosotros, consultor en comunicación política. ¿Cómo te va, Federico? Buenas noches, Daniel. Y Darío Klein, doctor en periodismo, corresponsal de CNN, un amigo. Darío, ¿cómo te va? Gracias, un gusto estar acá. Miradas múltiples, y decíamos en el bloque anterior, acá hay varios escenarios, digamos, o dimensiones interpeladas. La política es una de ellas claramente, María Fernanda. Sí. Sin duda, la política en muchísimas dimensiones y desde múltiples ángulos. O sea, desde lo partidario hasta ya lo más institucional. Y también desde la ciudadanía, desde la opinión pública, que también hace a la polis, sin duda. Claro, estaba recordando, no sé si Humberto Eco creo que menciona cuando se refiere a los indignados, aquello de que los indignados saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. Y creo que eso podría representar un escenario posible en este caso, Federico. Hoy decía Mónica Botero, acá hubo también materia de análisis para los procesos de comunicación. ¿Coincides? Sin duda ninguna. La verdad, es un caso que empieza a partir de un cúmulo de errores de comunicación. Empieza a partir de un pésimo manejo de la comunicación de Sendic, la inexistencia absoluta de un asesoramiento adecuado, y en una especie de idas y vueltas, de marchas y contramarchas, con que tengo el título, no tengo el título. Yo hoy lo miraba en la historia, ¿no? Esto es como un nuevo capítulo de la saga, ¿no? Pero uno miraba la historia y decía, tan fácil se podía haber arreglado este asunto. Yo creo que Sendic hubiese terminado el periodo, tal vez cuestionado por lo de ANCAP, pero si empezamos a ver el proceso en sí, empieza negando la inexistencia del título, equivocadamente, sabiendo que no lo tenía, empieza con lo de ANCAP también asegurando o declarando mal en el tema de las inversiones, y corona con esta cuestión de la tarjeta corporativa, desconociendo las compras, diciendo que era toda una maniobra. Y cuando uno además lee el fallo el otro día del Tribunal de Conducta Política, es peor, porque de alguna manera, digamos, gritan la pulpería lo que calla en la comisaría, ¿no? En definitiva, ante el Tribunal de Conducta Política, dócil, reconociendo las cuestiones, y en los medios, duro, negando absolutamente todo. No hay nadie que lo quisiera y que le dijera, mire, te equivocaste, Raúl, vamos por este lado, pensemos una estrategia
qué es lo que le faltó de comunicación, y esto con un pedido de disculpa. Nosotros estamos acostumbrados a perdonar tantas cosas, que esto hubiese sido sencillo de decir, mire, me equivoqué, claro, se me usa el nombre. Recién Alejandra en el Facebook Live me dijo politólogo, y yo no soy politólogo, y no me pesa decirlo, por cierto. Entonces, si hubiese solucionado mucho más fácil, mucho más a la uruguaya, claro, y caímos en esto que bueno. Sobre todo por la memoria corta, que también se ha mencionado en estos espacios. Los uruguayos somos de memoria corta en términos políticos, Fernanda. Voy a ir con Darío después a otros comentarios, pero querría un apunte sobre eso. Bueno, en realidad los ciudadanos tienden a ser de memoria corta, para episodios puntuales. Sí. Lo que sucede en el caso de Sendik es que no estamos hablando de un episodio puntual, sino, como bien decía Federico, es una sumatoria de hechos. Entonces, en realidad la renuncia no es pasible de ser interpretada como una renuncia por una cuestión menor ante la incapacidad de detallar unos gastos menores. No, la renuncia es interpretada como el fin de una larga sucesión de faltas de honestidad, en definitiva, cuando uno hace una cosa y dice otra, cuando promete que va a brindar la prueba y después no puede brindar la prueba. Entonces, para eso me parece que hay mucho menos tolerancia. Y una puntualización respecto de eso. Eso, desde luego, afecta a Sendik en su imagen individual, afecta al Frente Amplio y al gobierno, pero afecta a toda la clase política. Porque son acontecimientos que que permean a todo el sistema y contribuyen al alejamiento de las personas de la política, contribuyen al descreimiento de las instituciones. Entonces, el impacto negativo de esta sucesión de hechos trasciende ampliamente a Sendik y a su partido. Claro, bueno, el impacto positivo en todo caso sería que lo podríamos representar como un parteaguas donde el sistema político se pusiera a trabajar en estas cuestiones y además profesionalizando la comunicación, de pronto. Darío, dilemas profesionales en el tratamiento de este asunto. Dilemas profesionales. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque de pronto, para contextualizar y no plantearte una dificultad al santo botón, es que hoy te señalaba como un periodista muy reconocido, muy conocido aquí en Uruguay, con los pies aquí, con la cotidianeidad de ir al supermercado, de ser hincha Defensor, pero después con el peso enorme de decir, esto es lo que está pasando en mi país, para que no caiga en ese título escandaloso. Sí, bueno, es una responsabilidad permanente, ¿no? Y tratar de que se entienda también lo que pasa, ¿no? Tratar de que, bueno, que a veces desde fuera se puede ver eso como cierta falta de profundidad, porque hay que explicar las cosas con un mayor detalle. O sea, en las cosas básicas, ¿no? Es decir, cuando uno menciona Raúl Sendik, tiene que decir el ex vicepresidente Raúl Sendik del partido oficialista Frente Amplio Izquierda. Digamos, hay que dar todos los detalles para explicar de quién se trata, de dónde viene, dónde proviene, porque si bien Uruguay tiene una popularidad internacional inusitada en estos momentos, que no la tenía antes, de todas maneras sigue siendo un país que no es tan relevante a nivel internacional. Claro. Me decía sobre esto, quiero saber simplemente, no comprometerlos en la producción, pero creo que tenía un tramo de lo que me decía Enrique Iglesias en la entrevista en Telenoche, y que hacía referencia a esta cuestión, a decir, bueno, yo con cierto fastidio estoy advirtiendo que esto está cobrando una dimensión que no es tal, y que acá las instituciones funcionaron y que el país sigue siendo visto como siempre. A ver, lo que decía Iglesias anoche. Pero usted me ha dicho en alguna oportunidad que a Uruguay se lo reconoce en el mundo por la fortaleza de sus instituciones. Así es. ¿Cómo asiste usted a esta circunstancia política que está viviendo el país? Bueno, por una parte con tristeza, es un momento difícil de la vida política nacional, pero al mismo tiempo es un momento de reafirmación institucional. El país sale de estos temas con las instituciones y en las instituciones. Eso es un hecho que hay que valorizarlo. O sea, que lejos de que haya crisis de instituciones, lo que hay es la reivindicación de que funcionaron. A mí me parece que esa es la manera de entenderlo. Yo espero que así se entienda afuera, donde hay una tendencia a simplificar y empaquetar. Esto no tiene mucho que ver con las cosas que pasan en otros países de la región o del mundo. Pero de todas maneras, esta opinión hay que aclararla, y yo creo que esta forma de salida institucional nos ayuda a explicar que en el país funciona la democracia. El país funciona, aún con esta salida.
¿Coincide, Darío? Sí, yo estoy de acuerdo. Es que yo creo que desde afuera nos ven mucho mejor de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos. De hecho, hay veces que uno tiene que explicar las crisis para que se entienda que es una crisis. Y sin duda en este caso, y más en el contexto regional, la salida uruguaya se ve como me decía recién, una salida a la escandinava, ¿no? Tal vez exagerado desde nuestro punto de vista, pero sin duda se ve que el sistema político, la institucionalidad en Uruguay funcionó de una manera claramente distinta como funcionó en Brasil o en Argentina. Es decir, acá se resolvió internamente, como decía Popper, se solucionó incruentamente. La democracia es el único sistema que permite solucionar estos problemas incruentamente. Y Uruguay dio muestra de eso, de que el sistema democrático funciona, es sólido, hay una democracia de calidad en la que estos temas se resuelven sin cataclismos, ¿no? Ajá, quería saber sobre eso luego, Fernando. Sí, claro, Mónica, pero digo, sobre estas cuestiones que planteaba Darío, me gustaría que luego Fernando hiciera algunos aportes. No, sobre el tema de Enrique. Enrique Iglesias es me parece que un gran comunicador del Uruguay. Una de las cosas que él decía es el compromiso hoy, no solo del gobierno, sino de toda la clase política, es ponerse a explicar afuera, todos, preocuparse de explicar afuera a sus contactos, a los gobiernos con los que quizá está más afín un partido de la oposición, pero como una tarea de país, de acá está todo funcionando, no estamos en la misma bolsa que otros países donde la corrupción es una cosa que está enquistada en el gobierno, en el partido de gobierno e incluso en la oposición, como está pasando en Brasil. Bien, me pidió la palabra Conrado, también Óscar. A ver, soy el primero en sentir ese orgullo de la importancia de nuestras instituciones, a la que no son ajenos el sistema de dos partidos más antiguos del mundo, originados en 1836 y llegando a 2 siglos y con un tercer partido cuyas raíces van al año de 1971, pero cuyos orígenes ya estaban en los comienzos de los 60. Entonces, ahí lo he dicho y lo diré donde sea, los uruguayos nos sentimos orgullosos, por ejemplo, de que nuestro estilo de diálogo incluye que nos peleemos mucho, pero que podamos seguir encontrando lugares de coincidencia, políticas públicas y, por ejemplo, ver a nuestros presidentes todos juntos inaugurando obras o haciendo cosas de ese tipo. Lo que me parece que en estas circunstancias es muy importante no es ajeno, es decir, la solución que se consiguió no es ajena a parecernos a las salidas que ha habido en América Latina con los gobiernos corruptos. Es decir, si hubiera habido una salida a la escandinava, es que si hubiera habido una manifestación como la del Tribunal de Conducta Política y eso fuera ratificado por el plenario del partido de gobierno, entonces estábamos en un caso digamos, perfil de escandinavo. Pero lo que ocurrió es una huida hacia atrás sin enfrentar lo que el propio Tribunal de Conducta Política dijo. Y además, por un gobierno que ha tenido el menor de los decoros para no decir ni una palabra sobre la situación que viven nuestros hermanos venezolanos. Sí, a mí me deja, yo creo que ahí en ese sentido, yo comparto lo que decía Enrique Iglesias, ¿no? Que una situación de esta demuestra fortaleza institucional. Creo que en eso también en la oposición ha habido manejos diferentes. Hay desde la oposición quien ha afirmado con mucha claridad que en ningún momento hubo peligro institucional y hay quien ha manifestado que pareciera que sí estuviéramos al borde de un peligro institucional, lo que demuestra por lo menos un planteo político poco responsable. Ahora, no se puede comparar la situación de Brasil, donde encontramos una coima pedida por el presidente de la República y se lo salva a un juicio político, donde encontramos que al líder de la oposición se lo encuentra pidiendo una coima públicamente a la cadena frigorífica y se lo salva del juicio político, donde tenemos 2/3 del Parlamento vinculados a temas de corrupción por la justicia. No se puede comparar. Pero te afilias a la teoría de Mujica, que esto es por unos calzoncillos. Yo lo que digo es que no se puede comparar la situación de un uso personal de una tarjeta corporativa en una tienda de ropa deportiva a lo que estamos viviendo en la situación de Brasil. No hay comparación.
En todo caso, lo que nos ha salpicado hasta ahora la situación de Brasil tiene que ver con un estudio de un ex ministro de Economía, el que aparece implicado según la causa de juez en parte de la cuestión del lavado, y tenemos una situación hasta ahora de un pedido a un ex dirigente del fútbol, pariente de un ex presidente de la República. Pero no es comparable la situación de Uruguay con la de Brasil. Yo me quedo con la primera parte de lo que dice Conrado. Acá en general existe mucho más diálogo político que parece, existe mucho más tolerancia que la que parece, existen mucho más acuerdos que lo que parecen. Lo que decía Pozzi pasó desapercibido, pero la reasignación de la rendición de cuentas se votó por consenso. Tendría que tener más valor eso, ¿no? O sea, ahí parece que hay una discusión de tirios y troyanos inadmisible. Sin embargo, la foto de la política económica, que es la reasignación de la rendición de cuentas, se votó por consenso en Uruguay. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ese consenso? Mucho menos que a la divergencia. Voy a lo que decía José Mujica respecto a esto que te consultaba, Óscar. Esto es lo que planteaba el presidente pocas horas después de conocerse la renuncia del vicepresidente Sendik. Mientras en Brasil aparecen bolsones de plata, nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos. Por favor, démosle dimensiones a las cosas. Mientras vimos enfrente unas monjitas que andaban con unos bolsones de plata, tirando una cosa, aquí estamos discutiendo. Así que creo que el Uruguay es fundamentalmente sano. El Uruguay es fundamentalmente sano, María Fernanda. En perspectiva comparada, sin duda. Los episodios de corrupción, la victimización a nivel ciudadana de corrupción, de la forma en que sea que uno mida corrupción desde quienes estudiamos la política comparada, eso es así. Ahora, hay otras cuestiones que son problemáticas y que no necesariamente implican equipararnos a los peores casos de corrupción o los peores escándalos. Vuelvo a insistir, y en esto discrepo con Andrade. Acá el problema no es el mal uso de la tarjeta corporativa. El problema es bastante mayor que eso y tiene que ver con un problema de comunicación, como decía Federico, y asociado a otros con la legitimidad, con la capacidad de las personas que ocupan cargos de responsabilidad nacional de transmitir claramente sus posiciones a la ciudadanía, pero al mismo tiempo, vinculado a los episodios de ANCAP, tiene que ver con una percepción ciudadana más o menos generalizada de cuando menos desprolijidad en el manejo de los fondos públicos. Es decir, de esta falta de control o de un cierto desprecio por los dineros públicos. Y me parece que ahí es donde los uruguayos han demostrado tener bastante menos paciencia en este caso. Sí, yo creo que, a ver, lo de ANCAP está en la justicia, ¿no? Está en la justicia, se va a investigar, ha habido balances de ANCAP, ¿no? Es un tema que yo separaría de esto. Si me preguntás, yo no voy a marcar los errores de Sendik ahora, pero seguramente el error más grave tuvo que ver no con que no tuviera título, sino con que sostuviera después de no tener título, hiciera meter a todo el plenario en su defensa, porque en realidad cuando él argumenta, lo voy a traer, pasaron muchos años, tenía a mi padre preso. O sea, en realidad ahí tuvo un manual de cómo hacer que un tema que era así se transformara en un tema 100 veces mayor, ¿no? Ahora, tenemos arriba de la mesa la renuncia de un vicepresidente de la República. Yo repito, puedo traer decenas de casos de cuestiones probadas de corrupción donde el involucrado no renunció y el partido lo defendió. Entonces, también cuando medimos esto, yo quiero ver quién me mide, porque cuando la oposición me mide, digo, bueno, usted, mi amigo de la oposición, cuando tuvo que evaluar a sus coterráneos, ¿lo evaluó de la misma forma que está evaluando los gastos corporativos de Sendik o la cuestión título sí, título no? Porque también hoy coloca una vara, ¿no? Coloca una vara con el manejo de los viáticos, coloca una vara con el manejo... Coloca una vara, ¿no? Que tendría que hacia adelante también marcar la cancha en un tema que ojalá tengamos los mayores controles, ¿no? Bueno, hubo algunas cuestiones de comunicación de quien será la vicepresidenta de Uruguay y seguramente también presidenta en funciones, Lucía Topolansky, porque dijo que vio el título de Sendik. Allí también hubo un error, Federico. Eso creo que es folclórico, es anecdótico. Juzgar a Topolansky, que tiene una trayectoria y una vida política de más de 50 años, por eso es un poco injusto, si se me permite. Las redes en ese caso han sido impiadosas. Son implacables. Me gustaría, en todo caso, que luego hagamos una referencia a eso. Las redes son implacables. Si me dejas una chiquita... A ver, por contestar una cosa de lo que decía Óscar recién. Yo creo que, a ver, Sendik no es un pibito de 8 años, no es Caperucita Roja con la ingenuidad absoluta, no está libre de equivocarse tampoco, ¿sí? Y creo y comparto, y esto no quiere decir que yo defienda que si robó poquito está bien y si roba mucho. Comparar los casos con Argentina y con Brasil, donde había realmente esquemas de corrupción montados desde las instituciones de gobierno para realmente enriquecerse,
con la compra de un colchón, un iPad, lo que fuera, me parece por demás arriesgado. Creo que si este episodio de la tarjeta hubiese sido el único, se podía haber explicado por qué uno tiene 2, 3 tarjetas siempre encima, un día saca una, saca otra, se equivocó, va, paga, se soluciona el asunto. El problema es el manejo de la cuestión y el problema creo que también es una saturación de parte de la ciudadanía de permanentes equivocaciones de Sendik. Es el único que se equivocaba. Resulta que de todos los políticos que había en el elenco de gobierno, ese que permanentemente le aparecían errores. Y él además, en vez de asumirlos adecuadamente, persistía y profundizaba en el error. Entonces, me parece a mí que es una cuestión a evaluar también el hecho de que no caigamos en una parálisis del sistema político ahora controlando cada centésimo que se gasta. Pensemos en lo grande. Y también tener cuidado. Yo voy a poner un ejemplo. Un periódico hoy puso una encuesta que dice: ¿usted está de acuerdo con que Lucía Topolansky sea la vicepresidenta? Y la verdad, ¿no? Tendría que preguntar, ¿usted está de acuerdo con cumplir la Constitución? Porque en definitiva lo que tenemos que preguntar, ¿no? Digo, también manejar la situación en la que estamos con la mayor altura posible, ¿no? Está mal formulada la pregunta. ¿Está usted contento que la tronca sea la vicepresidenta de la República? La mayoría de los uruguayos piensa que no. Y yo quiero hacerle una anotación a Federico. La señora Topolansky, casada con el señor Mujica, no está hace 50 años en la política civilizada del Uruguay. La señora se alzó en armas y fue integrante conspicua de la organización guerrillera que se levantó contra el gobierno democrático a raíz de la derrota electoral que padecieron los socialistas en la elección de 1962. Esa señora, luego de estar presa y haber sido apresada en dos momentos distintos, una vez durante dictadura, pero la primera vez por delitos comunes, además, al salir y retornar a la vida democrática, primeros años no tuvo actuación alguna, sí le concedió una entrevista y produjo un documental, participó en un documental y explicó con total tranquilidad y sin que se le moviera un pelo, de qué manera ellos evaluaban los antecedentes que les traían de las personas que tenían secuestradas, porque se dedicaron, entre otras cosas, a eso, y si se decidía que había que matarlos, ella tranquilamente decía, bueno, no tenemos más remedio. Y así lo cuenta con total desparpajo. Hay ahora un libro magnífico escrito por Butazzoni sobre la víctima de ese juicio tan sumario de esta señora que ahora evidentemente no es partidaria de la pena de muerte, pero que no tuvo inconveniente. También le hicieron la FARC en Colombia durante muchos años, mucho más duramente que los Tupamaros, y hoy están incorporados intentando incorporarse a la vida política. Sí, pero hay que pedir perdón que nunca pidieron. Bueno, eso entiendo que sí, que sería sano y deseable, pero hoy cuestionarla porque dijo que vio el título, me parece que fue una idea. Yo no hablé del título, hablé de los muertos. Del otro sí, pero salir de paso de una situación. Por la dictadura chilena, por los 200.000 asesinados en Guatemala. Yo no tengo nada que ver con ningún muerto. No tengo nada que ver con ningún muerto. Terminemos con eso. Pero yo tampoco. Bueno, entonces no saques a los muertos que no. Pero habría que exigir esos perdones, Conrado, con más fuerza. Darío Klein. Mona en Guatemala 200.000. Yo creo, para seguir con el tema, en realidad creo que la forma como los tupamaros se incorporaron a la vida política y al sistema democrático de Uruguay habla bien de este país. Creo que es algo de lo cual los uruguayos, no los tupamaros, los uruguayos nos tenemos que enorgullecer. Y creo que eso también es parte de esa buena imagen que tenemos en el exterior. El hecho de que Mujica haya llegado al poder, a la presidencia de Uruguay, es algo que nos define como país. Más allá que a mucha gente no le guste el hecho de que Mujica llegue a la presidencia, pero el hecho de que haya podido llegar a la presidencia una persona como Mujica, con el pasado de Mujica, y que hoy Lucía Topolansky vaya a ser la vicepresidenta, presidenta en funciones, con ese pasado que anotaba Connie, creo que desde fuera es visto con sorpresa y con admiración. Todo lo contrario a algo criticable. Bien, vamos a recordar algunas cuestiones de Lucía Topolansky. A ver. Los asesinos por el voto popular, ¿no? Lucía Topolansky.
Se integró al MLN junto a su melliza María Elia, dejando de lado sus estudios de arquitectura en el año 1967. Fue detenida en 1970, logró fugarse y fue recapturada en 1972, estando presa durante 13 años hasta ser liberada por ley de amnistía. A la misma vez fue liberado su compañero, José Mujica, con quien retoma su relación. Se casaron en 2005. Junto a otros extupamaros, Lucía fue la fundadora del MPP en 1989. En el año 2000 llega a ser legisladora. En la elección de 2004 fue reelecta como diputada, pero finalmente asumió como senadora por ser suplente de Mujica cuando éste fue designado como ministro de Ganadería. Fue la senadora más votada en la elección de 2009 y reelecta para ocupar este cargo en 2014. A días de cumplir sus 73 años, Lucía Topolansky asumirá el cargo de vicepresidenta de la República. Bueno, quiero los aportes de Ale Labraga, también de Mónica Botero. Mónica, a propósito de tu profesión, Darío, señalaba la importancia del periodismo en estas circunstancias y sobre todo ese grado de aceptación que, según las encuestas, tiene el periodismo local. Sin duda. Bueno, yo creo que en este caso los verdaderos héroes fueron un grupo de periodistas que trabajaron, investigaron el tema. Y me refiero aparte a los periodistas puntuales, con nombre y apellido, y no a los medios, porque fueron impulsos individuales de Patricia Madrid, de Guillermo Draper, ¿no? De Raúl Santopietro, de personas que investigaron personalmente y dedicaron muchas horas por fuera del horario, porque en Uruguay no existen unidades de investigación como en otros países que se potencien desde el medio de comunicación. No, son periodistas que dejan horas de sueño y de estar con sus familias para trabajar. Y creo que sin duda el periodismo acá hizo su trabajo de contrapoder, de perro guardián de las instituciones, ¿no? De contralor de todas las instituciones. En este caso, contralor, de Sendic. Sería deseable que esa actividad del periodismo de investigación, se extrapole a otras instituciones y que siga siendo vigilante. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir. Ojalá que sea continuado. Sí, el nacimiento ¿Puedo complementar esto que dice Darío? Yo lo que creo, además hay algo que acá no se ha planteado, y es que más allá de que aparezcan como héroes, queridos compañeros y amigos, también estuvieron ellos, porque muchas veces se los pone como los verdugos de Sendic. Ellos tuvieron que soportar muchas presiones también, porque las hubo, y hubo presiones muy fuertes. No es que solamente estuvieron buscando. Tengo un matiz igual en cuanto a que el rol de los periodistas es ser contralor y contrapoder. Me parece que es simplemente buscar información y conseguirla lo más libremente posible. ¿cómo la labor de contralor la tiene la oposición y otros organismos estatales. Pero es un matiz, Darío. Nosotros estamos de acuerdo en el 99,9%. Claro, pero ¿cómo informás? O sea, el tema es que si vos no investigás, vos informás la agenda que marcan los políticos. Que cada vez que buscas una noticia estás haciendo periodismo de investigación. Creo que hay una confusión entre averiguación e investigación. Lindo debate igual para otra oportunidad. No es la averiguación que la investigación. Ajá, para el periodismo. No, por supuesto. Ale. Sí. Volviendo al tema de Lucía Topolansky y a esta incorporación como vicepresidente, la articulación que el vicepresidente desarrolla dentro del Parlamento, lo hablaba recién Pozzi respecto a, por ejemplo, la votación de la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cuál piensan ustedes que va a ser el papel de Lucía Topolansky, que tiene larga data como legisladora, que tiene una personalidad diferente a la de Raúl Sendic, por ejemplo? Fernanda, ¿cómo ves aquí tratando de hacer una proyección respecto a esta inserción como vicepresidente, pero sobre todo la labor parlamentaria? Bueno, hoy a la mañana charlábamos de este tema justamente con Federico en otro medio. A priori no sabemos, pero cabría esperar un mejor relacionamiento inicial. ¿Por qué? Porque Sendic ya no estaba cumpliendo con ese rol de articulador, porque era muy resistido por la oposición, entonces el rol con la coordinación de las bancadas y demás se ha visto muy disminuido, completamente había desaparecido por completo en la persona de Sendic. Entonces, desde ese punto de vista, y es una mejoría, porque se espera que va a haber un canal más directo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y eso es algo que siempre es positivo para los gobiernos. Ahora, el hecho de que sea Lucía Topolansky una figura de relevancia del MPP podría poner sobre la mesa las tensiones entre el MPP y otros sectores del Frente Amplio. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final? Bueno, vamos a tener que esperar para ver eso, pero hay dos escenarios posibles y
es además plausible que se den de modo simultáneo o consecutivo estos dos escenarios. Es decir, que no haya un bloqueo total o una marcada de posición fuerte. Recordemos que hace algunas semanas, a propósito de las dificultades con la implementación total de la ley de regulación de marihuana, el expresidente Mujica fue claro y dijo, bueno, esto se arregla, trancamos todo, haciendo valer su peso en el Parlamento. Bueno, ¿qué va a pasar ahora que está justamente a cargo de la coordinación con la bancada mayoritaria, Lucía Topolán? Ese concepto en alguna medida lo reiteró, y quiero simplemente recordar, no sé si fue una declaración en caliente, el propio expresidente Mujica, cuando señala, miren que si nosotros vamos detrás de esta política, creo que habló de la política del aplastamiento, en referencia a lo que se insistía desde adentro del Frente Amplio sobre la figura de Sendik, cuando tengamos necesidad de aquellos votos de la 711, probablemente no los vamos a tener. Lo planteó en esos términos el sábado pasado. Y Felipe Carballo, diputado de la 711, también fue en ese mismo sentido. Es decir, miren, ¿saben qué? De aquí para adelante, no lo dijo con esos términos, vamos a poner lupa a cada una de las iniciativas del gobierno. Pareció una amenaza, algunos lo entendieron como una extorsión, es el escenario que está planteado. No sé si habrá sido en caliente. Federico, estaba pensando hoy, hubo extraordinarios comunicadores en el sistema político uruguayo, si nos vamos a la historia. No tenían asesores, ¿eh? ¿Dónde radica esta cuestión de comunicar bien? Bueno, yo creo que en realidad radica en una mayor exigencia del público. Creo que la comunicación política es definida por un autor francés que yo creo que está bien acertado, que se llama Dominique Walton, es el juego, digamos, o el intercambio de los actores que tienen legitimidad para expresarse sobre la cosa pública, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública. En ese juego, Walton formula esta idea, esta definición en 1992. Y hoy ese equilibrio de tres ha cambiado, y ha cambiado sobre todo en lo que tiene que ver con la opinión pública, que es cada vez más poderosa, cada vez más demandante, está en la chiquita, está en las redes sociales. Hoy cualquier muchacho de 16, 17 años con un tuit ingenioso pone en aprietos a un político de 30 años de experiencia. Entonces, yo sé que Jorge Valle era un gran comunicador, Julio María Sanguinetti un gran comunicador, Mujica es un gran comunicador, son grandes comunicadores. Pero una cosa es ser un gran comunicador, es ser un gran elocuente, y otra cosa es entender el juego de ida y vuelta. Sí. Y desde la no, yo no sé si Jorge Valle, por ejemplo, en la crisis del 2002, se hubiera podido enfrentar a este mundo de las redes sociales. Lo destruyen. De hecho, podría haber sido hasta mucho más grave que tal vez la crisis del 2002 con las redes sociales. Pues las redes sociales generan el bullying al que hace referencia Tabaré Vázquez tiene que ver con las redes sociales. Porque las redes sociales son un intercambio permanente que exacerba la comunicación. Y es la multiplicidad de pantallas y la repetición de un mismo mensaje muchas veces en distintos soportes. Me apunta Nico Núñez, y con acierto, estamos planteando que en este escenario, sé que es muy polémico, en este escenario de presencia impiadosa de redes sociales, la salida en aquella crisis de los 2000 hubiera sido distinta, hubiera caído un presidente. Yo creo que hubiese habido, y esto obviamente es totalmente contrafáctico lo que voy a decir, pero yo creo que hubiese habido una presencia. ¿Ustedes se imaginan la declaración de Jorge Valle de los argentinos son una manga de ladrones del primero hasta el último, repetida a la N en YouTube, en Twitter? Hubiésemos sido, pero hubiésemos 3 sido famosos. millones de memes. Yo creo que parte del éxito de Mujica como figura de pop, de rockstar que tiene, es por las redes sociales. El mensaje de Mujica nunca hubiese llegado a México. El video de Mujica, el discurso en la Asamblea, en las Naciones Unidas, Río más 20. El Río más 20, perdón, la Asamblea de Río más 20, lo vieron millones de personas. ¿Quién hubiese visto un video de millones de personas? ¿Sabe cuál fue la noticia antes de Mujica? ¿Cuál fue la noticia que tuvo más repercusión y más tapas de diarios a nivel internacional sobre el Uruguay? La tragedia de los Andes. ¿Sí? Ese fue el momento en el que Uruguay fue más famoso a nivel mundial, hasta Mujica. Se armó una publicación escolar en Japón que tenía el discurso de Río más 20 de Mujica. Se hizo un congreso mundial de la construcción que se hizo en Uruguay, y los japoneses lo que traían es, en las escuelas, para educar contra el consumismo, se tomó el discurso de Mujica de Río más 20 como un material de... Pero lo otro, ha habido mucha especulación acerca del Frente Amplio ahora, si las heridas, Hubo todo el año especulación con respecto al voto 50 en la rendición de cuentas, ¿no? Y en realidad, la prueba más importante que tuvo el gobierno, que tenía que ver cómo hace para aprobar rendición de cuentas, o tuvo voto 50, 51, 52, y obtuvo consenso en la reasignación de gastos. O sea, la reasignación de gastos la terminó votando toda la oposición, que en todo caso
Después hay que discutir que estás en un marco económico con ese grado de consenso. Tengo que hacer una pausa. Sí, decía Creo que hay dos grandes, volviendo al tema de la comunicación, hay dos grandes desafíos que surgen de esto, ¿no? El primero es toda la clase política y en especial quizá la oposición va a tener que abrir los ojos y tener cuidado con lo que hacen quienes están en el gobierno, las empresas públicas y eventualmente si llegan a alcanzar un gobierno, ¿no? Bueno, poner por delante el tema de la ética, los controles ni hablar. Pero el otro gran desafío es profesionalícense, por favor. Ajá. Yo creo que acá hay una institución, se criticó mucho el discurso del presidente de ayer, hay una institución acá que no existe, parecería que no existe públicamente y debería haber tenido un rol protagónico, que es la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. La vocería. Donde, claro, no hay vocería. ¿Vos pensás que en Uruguay con 3 millones, con lo de los gobiernos de cercanía, la forma de relacionarse de los presidentes, de los ministros, quizás no sea lo más adecuado que haya un vocero del presidente? Pero sí hay un organismo público, que es la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que tiene un jefe y que tiene decenas de periodistas que cobran sueldo todos los meses y cuyo resultado y cuyo desempeño se supone que también tenía que haber asesorado a la vicepresidencia. Ajá. Nosotros no nos enteramos ni de que existía. Bueno, quiero una respuesta de 20 segundos de cada uno de los tres porque me tengo que ir a la tanda. La opinión pública. Alguien lo describió, creo que fue el presidente Sanguinetti, que lo describía como el bicho de 7 cabezas. Desde la ciencia política, ¿qué es opinión pública? En 20 segundos, Fernanda. Bueno, desde la ciencia política es bien complejo de estudiar la opinión pública. La opinión pública es la opinión del colectivo, que como tal no existe. Conjunto de opiniones individuales, para exacto, empezar. Porque el colectivo no existe, digamos, no hay una opinión común. Lo que hay es la sumatoria de opiniones individuales. Y la opinión pública recibe esto dependiendo de dónde estés sentado. Veíamos claramente y de cuáles son sus reacciones y posiciones previas. En las redes se veía claramente quiénes, tras la presentación de la renuncia de Sendik, criticaban duramente su accionar, pero había otros que hablaban de valentía, había otros que saludaban su posición. Entonces no hay una única opinión pública. Y está partida. Y episodios de estos contribuyen a partirla un poco más. Desde la comunicación política. Bueno, el gran Manuel Moray Araujo definía la opinión pública como la conversación. Claro, la conversación lo que la gente se da habla entre nosotros. Y tiene un libro fantástico que se llama El Poder de la Conversación, que es una recopilación de sus charlas, sus clases sobre opinión pública. Yo lo utilizo bastante en algún curso de opinión pública que me ha tocado dar en la universidad. Y es eso, es la construcción de una conversación sobre la cosa pública. Y desde el periodismo... Yo la opinión pública le llamo público simplemente y es a quien nos debemos. Es al único que nos debemos los periodistas. Bien, brevísima pausa, muy cortita. Y luego hubo polémica tuitera. Ahora que Oscar Andrade tiene Twitter, se enganchó con Graciela Bianchi. Era una pelea tuitera interesante, la vamos a ver luego de la pausa. Bueno, muy bien, estamos cerrando. ¿Cuántos seguidores tiene a 2 meses de haber inaugurado su cuenta Oscar Andrade? A ver, por favor. Arañando los 2000. Arañando los 2000. Bueno, le respira en la nuca a Conrado Hughes con ¿cuántos? 11.200, vamos. Bueno, muy bien. El cruce de Oscar Andrade, bueno, UPM, puede hablarse de un acuerdo laboral, ya está en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el acuerdo en términos laborales de UPM, Oscar. Sí, yo lo que creo es que se lea. El acuerdo lo que habla es de crear grupos de trabajo para trabajar en temas de salud laboral y seguridad industrial en una obra tan compleja. ¿Y qué te pareció el tuit de Graciela Bianchi? A ver, me parece increíble. Dámelo, por favor, director. A ver, ¿qué dice? No me parece a mí increíble. Creo que cualquiera que lo lea lo que le faltaba al PIT-CNT para abandonar principios que le eran caros, transar condiciones laborales con una multinacional como UP. Pero es que los sindicatos se dedican a eso, a tratar de negociar condiciones de trabajo. En este caso hay cuatro equipos de trabajo. Uruguay. Uno que tiene que ver con los temas de salud laboral, un segundo que tiene que ver con los temas de formación profesional, un tercero que tiene que ver con alojamiento y transporte y un cuarto con relaciones laborales. Es un acuerdo muy general, pero parece lo más sensato que trabajé sobre ese tema en una obra de tanta complejidad. Bueno, a mí me cuesta mucho pensar que esa es la opinión del Partido Nacional. Está bien, está convocada como siempre Graciela Bianchi, a quien ya hemos recibido por acá, siempre es bienvenida. Señores, muchas gracias Darío, Federico, Fernanda, por la prestigiosa presencia de esta noche, al panel como siempre brillante. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves 20 y 30. Que pasen todos muy bien.